a este estimado auditorio de colegas historiadores y sirva esta primera diapositiva para identificarme como Marix Herrera Pino, egresada de la máxima casa de estudios de la Universidad Central de Venezuela, autora de la ponencia Visión Histórica de Tacagua en dos momentos estelares. Asimismo, aprovecho la oportunidad que se me brinda para agradecer a todas las autoridades organizadoras de la sexta jornada de investigación histórica del Centro de Investigación Calabozo por conmemorar la memoria insigne del historiador Arístides Medina Rubio como un venezolano honorable, siendo este un trabajo primogénito de la geohistoria de Tacagua. En la introducción de la temática se menciona la posición astronómica de la formación económica y social de Venezuela y con ella la de Tacagua, como valle enclaustrado entre las montañas del Cerro El Ávila y el Abra de Catia, frente a Caracas, como espacio territorial objeto de esta investigación histórica. En caso de la tercera diapositiva, se analizan los aspectos referidos al primer momento, siendo estos la latitud y la longitud de la posición geoastronómica de la formación económica y social de Venezuela, determinada por 0 grado 38 minutos y 57 segundos. Adicionalmente, se trata de ilustrar sobre el toponimio como lengua chaima de Tacagua, destruida por el genocidio cultural, y que quiere decir lugar de agua y provisiones. La cuarta diapositiva corresponde al segundo momento y se desarrolla el imaginario de lo humano y social de Tacagua como aspecto de la vida de la comunidad. Asimismo, se explica a continuación el proceso productivo como corolario de la comuna, abordándolo con una retrospectiva y llevándolo al tiempo actual. En la quinta y última diapositiva se desarrolla el cierre de la investigación, abordando las conclusiones expresadas en la significación de la temática y las pertinentes recomendaciones derivadas del incipiente material de investigación para la elaboración de registro y rescate del patrimonio histórico. Buenas tardes, mi nombre es Julio Antonio Huires Sanoja, calaboceño. En primera instancia quiero darle gracias a Dios, quien todo lo puede, por darme la oportunidad de participar y dirigirme a ustedes. También quiero agradecer a nuestra querida Universidad Rómulo Gallegos, también nuestra querida Escuela de Historia, por invitarme a participar en las sextas jornadas de investigación histórica que lleva el nombre de ese ilustre venezolano, como lo fue el doctor Arístides Medina Rubio, y del cual tuve el inmenso honor de conocerlo y compartir con él. En la temática de la historia regional y local, les quiero presentar mi ponencia, que lleva como título Historia de la aviación civil y militar en Calabozo y sus protagonistas. La relación de nuestro pueblo con la aviación se remonta al 30 de abril de 1928, cuando es roto el virginal espacio aéreo calaboceño con la presencia de una escuadrilla de 3 aviones del tipo Breguet, bajo el mando del teniente francés instructor Roberto Guérin, que estaba al mando del avión número 1. En el avión número 2 estaba el subteniente Vicente Landaeta, y en el avión número 3 el subteniente Manuel Ríos. Este último, guariqueño, natural de Altagracia de Orituco, y que fue
el primer piloto venezolano militar que voló solo. Esta es para nosotros un motivo de orgullo. Es importante señalar que Calabozo fue tomado en cuenta en esta primera navegación aérea procedente de Maracay, porque es importante señalar también que la aviación apenas había sido creada en diciembre de 1920 bajo el mandato del general Juan Vicente Gómez. Entonces, esta primera navegación aérea tomaron en cuenta a Calabozo en una ruta convertida en varias etapas: Maracay, Calabozo, San Fernando, Barinas, Barquisimeto, San Carlos, y retornaron nuevamente a Maracay, la cuna de la aviación militar. Aeródromo de Calabozo inicia sus operaciones a inicios de los años 50, valga la redundancia, y es en el año de 1958 cuando se inaugura la torre de control, sin contar con operador. Pero el año de 1962 llegan los primeros controladores, y es a partir de aquí que pasa a la categoría de aeropuerto, siendo su primer supervisor el técnico Jesús Amayo Velázquez y el primer jefe de aeropuerto el señor Pedro Roca. La primera aerolínea de pasajeros que operó en este aeropuerto fue la línea aeroportuaria venezolana, con los aviones de pasajeros DC-3 y los de carga, los Curtiss C-46, siendo la ruta Maiquetía, Calabozo, San Fernando, Puerto Páez, Puerto de Ayacucho y viceversa. Siendo su primer gerente el señor Manuel González Rodríguez en el año de 1960. Es importante destacar aquí que el aeropuerto no era controlado en 1960. Teníamos la torre, pero no estaba operando. Entonces, las tripulaciones que venían procedentes de Maiquetía llamaban por radio al señor Manuel González Rodríguez, quien era el gerente, y esta funcionaba en la esquina de calle 3 con carrera 12. El capitán del avión le preguntaba al señor Manuel Rodríguez si había o no pasajeros. Si había pasajeros, tocaban y seguían su ruta hacia San Fernando, o en su defecto no había pasajeros y seguían directo hacia San Fernando con su ruta normal. Iniciándose la década de los 50, en las adyacencias del rastro existió una pista de aterrizaje en la cual despegaban y aterrizaban los aviones procedentes de Maiquetía, con los pasajeros eran los ingenieros, técnicos y personal administrativo que estaba construyendo la represa de Calabozo. Era la época del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Se planificó que esta pista fuese un aeropuerto internacional de carga para trasladar la carne refrigerada en canal hacia las islas del Caribe Oriental. En ese mismo sitio, contigua a la pista, también se iba a construir un gran frigorífico industrial para beneficiar las reses que viniesen de las unidades de producción del sistema de riego Río Guari. Imagínense Calabozo en la década del 50 con un aeropuerto internacional de carga. También al sur de Calabozo existió una pista en la zona de Becerra, donde llegaban grandes aviones de cuatrimotores del tipo DC-4 para transportar ganado en pie hacia el centro del país. En fecha 28 de abril de 1960 ocurre un accidente de un avión DC-3, sigla YBCAEE. En el alfabeto fonético que utilizamos los pilotos es Yankee Victor, Charlie, Alfa, Eco, Eco, de la línea aeroportuaria venezolana, al mando del capitán Alejandro Medina Guerra y del capitán Tito Parra como copiloto, la aeromoza Regina María Requinel como jefe de cabina. Iban 10 pasajeros a bordo. Esta aeronave impacta a 10 millas náuticas de Calabozo.
En torno a este accidente se tejieron una serie de comentarios. En aquella época se hablaba de que este avión provenía de Maiquetía para bombardear las compuertas de la represa del Calabozo. Pero la versión que dan los tres sobrevivientes, es que un ciudadano, un pasajero de origen ruso, se acerca hasta la cabina de mando con un artefacto explosivo para intimidar, no sé con qué objetivo, a la tripulación. Este artefacto explosivo estalla y causa la caída del avión a 10 millas náuticas del aeropuerto de Calabozo. La investigación hecha por el desaparecido cronista de la ciudad, el doctor José Antonio Silva Agudelo, y posteriormente investigaciones que hemos hecho algunos pilotos, por ejemplo de mi parte, yo manifesté que ese avión era un avión de pasajeros en vuelo hermético y que aerodinámicamente era imposible de que ese avión fuese utilizado para bombardear las compuertas de Calabozo. Al final fue el primer acto terrorista que ocurrió en Calabozo y justamente en un avión de pasajeros de la línea Aeropostal venezolana. Una vez ocurrido el accidente, la línea Aeropostal venezolana cesa su función. Luego, en el año de 1978, que reinicia sus operaciones en el aeropuerto de Calabozo, con nuevos modelos de aviones, de los que podemos citar el Avro, el Viscount, aviones de turbohélice, con 38 y 72 pasajeros, respectivamente, en la ruta Maiquetía, Calabozo, San Fernando, Puerto Ayacucho y viceversa. Posteriormente se incorpora el Twin Otter, un avión biturbohélice de tren fijo con capacidad para 18 pasajeros, que cubría la ruta Maiquetía, Maracay, Calabozo y viceversa, siendo su nuevo gerente el capitán Ernesto Gaggi. Con la salida del Avro y del Viscount e incorpora al Twin Otter, se pone de manifiesto el poco flujo de pasajeros en Calabozo, y es aquí donde se da el inicio del declive de nuestra ciudad como atractivo comercial para las líneas aéreas. Durante la gestión del presidente Chávez se crean las rutas sociales haciendo escala en nuestro aeropuerto, pero este proyecto dura poco. Es de hacer notar también que el capitán Ernesto Gaggi también fue el fundador de la empresa Aerosuministro, que, valga la redundancia, nos suministraba el combustible para las operaciones aéreas a los aviones agrícolas, a los aviones privados y a los aviones comerciales. La aviación militar en Calabozo. La ciudad de Calabozo ha sido cuna de excelentes pilotos militares, todos ellos egresados de la Escuela de Aviación Militar, siendo los pioneros el teniente coronel Felipe González, quien fue el primer piloto calaboceño en volar aviones a reacción, el coronel Isolito Moreno, el general de división Julio García Pino, el teniente Héctor Benavides, fallecido en un accidente de helicóptero en el estado Mérida, y el general de división Arturo José García. Este digno piloto militar ha significado motivo de orgullo para nosotros los calaboceños, llegando y logrando escalar los más altos peldaños en el seno de la aviación militar venezolana. Perteneciente a la promoción teniente fallecido Rafael María Ferrer Reyes del año de 1971. Se inicia como piloto de caza volando los sistemas Vampiro, Venom, F-86F, F-5, el T-38 en los Estados Unidos de Norteamérica. También fue piloto del Boeing 737, el Skyvan y el Cessna 182. Con el rango de teniente coronel, fue designado comandante del Grupo 16, que albergó los aviones F-16 en la base aérea Libertador en Palo Negro, Estado Aragua, durante el periodo 1990-1993. Arturo representó a nuestro país en las operaciones Red Flag,
o en castellano significa flecha roja, en julio de 1992, en Las Vegas, en el desierto de Nevada, en los Estados Unidos de Norteamérica. 200 aviones de combate en el aire por misión, quedando nuestro país en una posición muy privilegiada y con los mejores elogios para este grupo de pilotos militares venezolanos encabezados por el calaboceño Arturo José García. Posteriormente es designado comandante general de la aviación en el periodo 1990-2001. Durante su gestión logra traer como regalo a su ciudad natal el avión de caza F-86K, que se encuentra ubicado en la plazoleta que está frente a la terminal de pasajeros de nuestro aeropuerto. La fumigación aérea en Calabozo. Con la llegada de la siembra de arroz en el sistema del riego Río Guárico, llegan también los primeros pilotos fumigadores, siendo los pioneros los capitanes Aaron Kahn, Carlos Enrique Boyce y John Dell. El primero de nacionalidad norteamericana, el segundo de nacionalidad argentina y el tercero también de nacionalidad norteamericana. Kahn fue el pionero en asperjar los cultivos de arroz con agroquímicos en un avión biplano del tipo Stearman. Es importante señalar que este tipo de avión tuvo una muy buena destacada actuación durante la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente, el capitán Aaron Kahn pierde la vida cuando en una carrera de despegue impactó al final de la pista con un canal de riego, falleciendo en el acto. Este accidente ocurrió en el sector El Palito del sistema de riego Río Guárico. Nuestro querido y recordado capitán Carlos Boyce fue el primer piloto que realiza la siembra de la semilla del arroz con un avión del tipo Snow. Pasados los años se convierte en piloto instructor y chequeador optimizado por la Dirección de Aeronáutica Civil del Ministerio de Comunicación. Quien les habla tuvo la oportunidad de presentar su chequeo del avión Thrust Commander bajo la supervisión del capitán Boyce. Luego de finalizado con éxito este examen práctico, el sitio obligado para festejar era el recordado Casablanca, o en su defecto el Aerobar, situado en la terminal del aeropuerto. Este último propiedad de nuestra querida Gardenia Gasti. Posteriormente, este sitio fue bautizado por el gremio de pilotos como la Jaula de los Pájaros. Estos dos sitios fueron centros emblemáticos de reunión y agradables tertulias entre pilotos, mecánicos de aviación y amigos relacionados con el medio. Las empresas precursoras de fumigación aérea en Calabozo fueron, y esto es interesante señalarle porque esta es la historia de la fumigación aérea aquí en Calabozo. La empresa Allianza del capitán John Dell con aviones del tipo PA-18 Supercop, la Tigana del capitán Carlos Boyce, posteriormente del capitán Renato Norviato, teniendo como pilotos a los capitanes Darío Camichone y Ubidelio Castillo. Santa del capitán Aristides Moncada, con los pilotos Ronald Moise, de origen haitiano, Argenis Tarzán Espinosa, González Mata, Marcel Lacour, Pablo Chávez y Ernesto Gaji. Las aeronaves que operaba esta empresa eran del tipo Pony 152 y 235, así como también el Snow y el Grumman A. AFO del mayor Martín Parada y los hermanos Carlos y Alejandro Loría. Los Cóndores del capitán Jesús Suárez y el señor Alfredo Ochoa, con los pilotos del capitán Wilfredo Algote y de quien les habla, que también voló en los Cóndores en aquella oportunidad. Los Garzones del capitán Maximiliano Sánchez Palacio, teniendo como pilotos los capitanes José Rafael Pañuri y Joaquín Victoria Sánchez. Las Águilas Fumigadoras de los capitanes Nelson Díaz y Guillermo Hernández. Fugusa de los capitanes Gustavo y Manuel Milano, con los pilotos José y Enrique Milano. ACER del capitán Carlos Boyce, teniendo como pilotos a sus hijos Guillermo y Roberto Boyce, y así como también a José Gregorio Loaiza. FACA del señor Gualdino Morales y el capitán Marcos García, con los pilotos capitán Alberto Moncada y Fernando Escobar. Fumigari, quien les habla, formó parte de la directiva de Fumigari, también piloto activo. Más tarde se fundan las empresas de los hermanos Felipe y Florencio Bernard y de los hermanos Martín y Bartolomé Fon. Muchos fueron los colegas pilotos que trabajaron independientes con sus aeronaves agrícolas.
entre las que podemos citar a los capitanes José Francisco Rosales, Juan Naranjo, Manuel Milano, Hernán Arocha, Ernesto Tico Gaggi, Alfredo Ochoa, Mario Avendaño y Gustavo Hernández. Estos dos últimos han mantenido una impecable trayectoria en su carrera como pilotos. A mediados de las décadas de los 70, llegan nuevos equipos de fumigación del tipo Grumman B, Truss Commander, los Cessnas del tipo Husky, Wagon y Elitru, el Pony Bravo 300, el Schweitzer Super B, el M y en último orden el Dromedario. Paralelo a la aviación agrícola en Calabozo, se le da apertura a la aviación privada, con la participación de pilotos como el capitán David Lavieri, Ernesto Torón, Gustavo Castro, Noel de Caño, Ramón España. En este grupo destaca la figura de David Lavieri, alumno piloto del Aeroclub de Valle de la Pascua en 1959, obteniendo su licencia de piloto privado número 740 en el año de 1960. Piloto de multimotores, instructor de vuelo y chequeador de pilotos autorizado por la Dirección de Aeronáutica Civil. Es importante destacar a los prestadores de servicios de mantenimiento de aeronaves, entre los que podemos mencionar a los técnicos aeronáuticos Sisto Gutiérrez, William Díaz, Clemente Diamond, Jesús Ramírez, Freddy Pacheco, Víctor Rodríguez, José Pepe Hidalgo, Francisco de Serrano, los hermanos Osvaldo y Mario Arango. Este último se hizo piloto posteriormente. Los controladores aéreos, lo podemos mencionar a Manuel Palacios, Leida Calderón, Marcos Quiñones, Carlos Bauer, Rubén Blanco, José Vargas. Estos dos últimos se hicieron pilotos comerciales. Los jefes de aeropuerto, Antonín Mesa, la señora Luisa Herrera, la señora Raquel González. Hoy la figura de jefe de aeropuerto no existe aquí en Calabozo. La aviación civil en Calabozo está cargada de muchas vivencias, alegrías, triunfos, dolores y muchas anécdotas. Es importante resaltar las transferencias del testigo a las nuevas generaciones. Muchos son los nombres que han transferido el continuar del camino en una de las profesiones más dignas y hermosas como la es la aviación. En este relevo generacional puedo destacar a Boyce, Gaggi, Boy, Avendaño, Argote, Lavieri, Chávez, Hernández, Moncada y Julio Miguel Huire Zamora, piloto de la aerolínea Albatros, hijo de quien les habla. Muchos éxitos y que Dios los bendiga siempre. Desde aquí quiero saludar a mis colegas y paisanos, alumnos pilotos de la Escuela de Aviación Civil de San José de Costa Rica del año de 1977. José Gregorio Laiza y Jesús Ochoa Ruiz, 43 años de aquella fecha imborrable. ¿Cómo no recordar las enseñanzas recibidas de parte de los capitanes John Dell, Jesús Brigidita Suárez, Eulalio Lalo Enríquez, Genaro Santana Tadeo, y mi agradecimiento eterno para ellos? La agricultura está viviendo momentos aciagos que afectan terriblemente a la aviación agrícola. Con la reactivación de la agricultura, que es el nervio motor de la economía de Calabozo y del estado Guárico, se escucharán nuevamente el rugir de los motores y el vuelo raudo y alegre de estos hacedores de patria. Elevo una oración al cielo para los que ya se marcharon. Nuestro recuerdo será infinito para ellos. Como resuena el requinto en tierras de Curarigua, se alimenta el gallo pinto con flores de siempre viva. Crónica comunal, un pueblo, una ciudad. Autora, ingeniero Liliane Mijares. La Bahía de Turiamos, una localidad, asentamiento, caserío del municipio Ocumare de la Costa, de Oro en el estado de Aragua. Una población costera, aragüeña, encantadora de mar azul, agua serena, arenas blancas, cocoteros, rodeadas de montaña con vegetación de selva tropical. Viento fresco y un clima variado, acogedor, tranquilo, que poseía pueblo San Miguel y la playa. Caseríos
el Alto de Catalina, Cerro el Martirio, Alto el Zamuro, donde todo lo sembrado daba frutos: el cacao, el coco, el arroz, la yuca, el maíz, ocumo, ñame, plátano, la caza y la pesca. Unas tierras muy fértiles que producía y reproducía lo que allí se sembraba. Nacieron hombres y mujeres llenos de bondades, con una fe y devoción a sus santos muy grande, sus costumbres, su herencia ancestral. No había riquezas, pero se comía y en cierta forma se vivía bien, porque era su terruño, su propiedad. Eso les dijo Juan Vicente Gómez al comprarlo, que esas siempre serían sus tierras. Aunque había proyectos, no era problema que ellos siguieran viviendo allí. En 1957 llegó un telegrama de desalojo, 9 días, por órdenes del dictador Marcos Pérez Jiménez, para realizar una base naval. Cual imposición cuentan sus pobladores con par de reales, que quizás no era el costo de sus tierras. Se vieron obligados a una migración forzosa. Caracas, Carabobo, estado más cercano a Turiamo, y que geográficamente debió pertenecer antes de la compra, y Aragua, siendo este el nivel más alto de concentración, ya que sus imágenes representativas quedaron en las zonas urbanas de Maracay, con mayor población de turiameros, el municipio Girardot, parroquia Los Tacarillos. En diferentes sectores, las manifestaciones culturales están en Acoromoto y 23 de enero, fundado en 1958, luego de la caída de Marcos Pérez Jiménez. En la actualidad, Turiamo es solo un apostadero naval, y en Maracay sigue su gente, ejemplo de lucha y resistencia. Ya son 63 años de su destierro, y aún sigue vivo en el recuerdo de quienes salieron y jamás volvieron, de los que han ido alguna vez y de los que luchan por volver. Consolidaron su identidad cultural en la ciudad con mucho sufrimiento y dolor, además de maltratos, discriminaciones causadas por habitantes del sector que no conocían esas manifestaciones y los tildaban de locos, indios y demás. Fueron muchos años de trabajo, recorrido, formaciones a la comunidad para que se apropiaran de una transición religiosa cultural de un pueblo antes nunca visto en la ciudad. Es una causalidad que los pobladores de Turiamo hayan migrado a estos sectores urbanos y arraigar sus costumbres, que irradian desde el mes de mayo con el velorio cruz, la entrada de mes, la celebración del Corpus Christi, la celebración de San Juan Bautista, al ritmo de tambores, la vistosidad de los colores de sus banderas, la melodía en sus cantos. Las imágenes ordinarias se encuentran en Acoromoto: el San Juan de la Playa en la calle Media, el San Juan de San Miguel en la avenida 103, la Virgen del Carmen junto a las campanas de la iglesia de Turiamo, San Miguel en el Recurso, Capilla Virgen del Carmen, el Niño Jesús en el 23 de enero, calle Cooperativa, y por supuesto, el patrón de Turiamo, San Miguel Arcángel, en la iglesia Nuestra Señora de Coromoto, celebrado el 29 de septiembre, no solo por los nacidos en Turiamo, descendientes, sino por la comunidad en general en participación directa. Fue un trabajo fuerte que continúa de generación en generación, multiplicando saberes y honrando la memoria de quienes partieron y homenajearon a quienes contribuyen por mantener el recuerdo de este pueblo vivo. El Comité por Retorno a Turiamo, como lo indica su nombre, posee un proyecto de siembra cívico-militar en el que fuera su pueblo, para cultivar como lo hicieron en algún momento. Formaría parte de una reivindicación por la migración forzosa de sus pobladores. Turiamo tiene en su haber 2 patrimonios culturales de la nación: Félix Ascensión Mijares, el Diablo Mayor, quien impulsó muchas batallas para regresar a Turiamo y mantener sus tradiciones a las 11 cofradías de Diablos Danzantes de Venezuela, hoy Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, además de ser mi orgullo por ser mi papá abuelo. Siendo presidente vitalicio de todas y de las de Turiamo, ubicada en 23 de enero, calle Cooperativa, número 8, y el Recurso. Luis Alfonso Reyes Tobar, compositor del velero y otros temas de la agrupación musical Por Venezuela Folklore. Muchos hombres y mujeres, patrimonio del Estado y municipio por tradición oral. Algunos partieron, otros viven.
se mantiene el legado de Turiamo en las letras de canciones, voces de músicos, agrupaciones de danza, obras teatrales, semilleros musicales, documentales, porque Turiamo y su gente es un pueblo emborrachado. Alvarado, es linda la madrugada cuando ese gallo ha cantado. Mi nombre es Delia Estanga y le voy a exponer hoy sobre la historia regional y local como estrategia didáctica para la enseñanza de la historia de Venezuela. Este fue un trabajo que se realizó en el pregrado en el año 2012. Primero debemos comenzar con lo que hablaba el profesor Medina Rubio sobre historia e identidades. Tengo una cita de Suzuki del año 2009 que dice: la historia es la ciencia de los hombres y estos concretados históricamente en las sociedades planetarias o mundial, continental o supranacional, nacional, regional y local, establecen vínculos imperecederos con el espacio donde se desarrollan sus actividades. Son estos vínculos con expresiones coherentes y particulares en cada una de las escalas en las que quisiera observar el historiador los que producen la identidad local, regional, nacional o más de los hombres objetos de la historia. Es por todo lo anterior por lo que decimos que la historia es la memoria colectiva de los hombres en el tiempo y espacios definidos. Pretendemos comprender y explicarnos los hechos y los fenómenos del pasado. Puede entonces expresarse en muchas escalas la microhistoria o historia parroquial, hasta la historia mundial o universal, siendo ellas absolutamente válidas. Es una reflexión del profesor Medina en referencia a lo que es la historia regional y local. La introducción al tema se basa primeramente en dos primicias fundamentales, que es la educación, que debe ser el medio a través del cual se logre la transformación del estudiante y su contexto, siempre y cuando el estudiante se identifique con lo que se está enseñando en el aula de clase. Y, por supuesto, debemos entender que la importancia de la historia se radica en establecer los valores en todos los ámbitos, sean geográficos, sociales, culturales, religiosos, por lo que es el deber del docente y de la institución educativa esmerarse en dirigir la enseñanza a la comunidad en general, afianzando el hábito de la valoración de su entorno. En los antecedentes principales de esa investigación tenemos los debates en torno a la enseñanza de la historia del 2002, donde se querían generar grandes cambios en la sociedad. También tuvimos la revisión de la transición de viejos programas hacia nuevos programas en el diseño curricular del año 1998, hoy en día derogado, y enlazar el presente y el pasado como una constante para enseñar la historia desde todos los días. El objetivo general de esa investigación fue establecer la historia regional y local como estrategia didáctica para la enseñanza de la historia de Venezuela en la educación media general en la parroquia 23 de enero. Los objetivos específicos fueron determinar el nivel de conocimiento de los docentes acerca de las estrategias de enseñanza, se realizaron varias encuestas, comprobar el conocimiento que tienen los docentes sobre historia regional y local de la parroquia 23 de enero y, por supuesto, diseñar unas estrategias didácticas para la enseñanza de la historia regional y local en la educación media general. La justificación de la investigación se da en la valoración del entorno, como ya lo había dicho anteriormente, la motivación del y para el estudiante, la participación integrada de todos los actores y exaltar las tradiciones y costumbres locales. En los antecedentes de las investigaciones como principales obtuvimos el Coloquio Nacional de Octubre de 1990, donde se discutieron varios temas en referencia a la historia regional y local, el Manual de Historia Regional del 2005, en su mayoría escrito por el profesor Medina Rubio, y el Congreso de Historia Regional y Local del 2011. En los fundamentos teóricos de esa investigación tenemos la historia como fuente de vida, la historia regional y local, como ya les indiqué, del profesor Medina Rubio, un manual de historia local y regional de la profesora Páez del 2002, y por supuesto la historia regional, investigación y enseñanza. Allí mismo también establecimos los fundamentos teóricos de la didáctica como parte de la enseñanza de la historia, obviamente el concepto de la enseñanza, y trabajamos con las teorías filosóficas que ya todos los conocemos, que es el aprendizaje significativo de Ausubel, el constructivismo de Vygotsky y el cognitivismo de Piaget. En las bases legales tenemos el artículo 102 de la Carta Magna, que habla sobre todo el derecho a la educación, el artículo 15 de la Ley Orgánica de Educación y los decretos que para ese entonces estaban activos en cuanto al diseño nuevo curricular. En los antecedentes principales tenemos la cita del profesor Medina Rubio, donde establece que la historia regional y local estudia los procesos ocurridos en las pequeñas escalas en los espacios menores al conjunto del espacio nacional. Y Medina Rubio rescata que se deben analizar los estudios locales, la historia local, desde las siguientes perspectivas.
y sin tener menor importancia, la profesora Marlene Páez define la historia local como aquella que tiene por objeto el estudio de las localidades. La localidad está referida a un área de menor dimensión en la región, por ejemplo un caserío, una parroquia, entre otros. La importancia de ese antecedente radica en que el estudiante va a poder conocer su entorno a través del estudio de la historia. En el marco metodológico obtuvimos una matriz de 19 entrevistados, entre ellos la mayoría de los profesores de sociales del Liceo Manuel Palacio Fajardo de la zona, del Liceo Flores de Catia, el Liceo Gabriela Mistral y de donde soy profesora activa de la Unidad Educativa Nacional 23 de enero. Aquí vemos la población de los docentes con los cuales trabajamos, 19 en total, y los resultados más resaltantes de nuestra encuesta. Aquí vemos que la mayoría de los docentes, el 75,0%, conoce la técnica de la enseñanza de la historia de Venezuela, pero solamente el 18% conoce la parroquia. Muchos de ellos, o mejor dicho todos, no tenían conocimiento de lo que es la enseñanza de la historia contemporánea de Venezuela en cuanto a la estrategia de historia regional y local. ¿Qué concluimos con esta investigación? Pues que los docentes de historia de Venezuela de los institutos educativos de la parroquia, aunque tienen conocimiento de las estrategias educativas, no conocen la existencia de la historia regional y local y mucho menos su aplicación en el entorno educativo. Y por supuesto que la mayoría de los profesores desconocían la historia local de la parroquia. Eso se debía a que ellos no son parte activa de la parroquia, es decir, solamente van a su lugar de trabajo a impartir las clases. ¿Qué estrategias propusimos en ese entonces? 3 estrategias fundamentales de iconos representativos de la parroquia 23 de enero. Tenemos en la parte superior lo que son los superbloques del 23 de enero. En la parte izquierda tenemos lo que es el Museo 4F y en la parte inferior tenemos lo que es el Observatorio Cajigal. ¿Qué íbamos a hacer con esos 3 iconos representativos? Pues facilitar el aprendizaje significativo y tomar en cuenta el conocimiento previo que tenga el estudiante. En los objetivos de las estrategias tenemos que se debería facilitar a los docentes las estrategias didácticas para la enseñanza de la historia, sobre todo dirigido a los estudiantes de cuarto año de Educación Media General de la parroquia 23 de enero. El plan de acción que propusimos, mas no lo pudimos llevar a cabo porque solamente eran propuestas, fue el cañonazo de la planicie, el conociendo el estado del tiempo y el reporte histórico. Aquí vemos las estrategias tal cual como se dan las estrategias a nivel de clase. En el ejemplo del cañonazo de la planicie tenemos los objetivos, las técnicas, los números de estudiantes con los que se iba a trabajar, la duración y el material de interés. En el cuartel de la montaña teníamos también un refrescamiento de lo que es la reseña histórica del cuartel Cipriano Castro, todo lo que conlleva el cuartel, cómo se dio, cuál fue el ingeniero y de qué año fue su construcción. Tenemos allí también los recursos, las actividades del docente, de los alumnos, el inicio, desarrollo y cierre, tal cual como una clase, pero directamente dirigida hacia lo que es ese monumento, si se quiere. En la estrategia número 2 tenemos conociendo el estado del tiempo, igualmente con las técnicas docentes, objetivos, técnicas, números de estudiantes, la duración y el material de interés. En el Observatorio Cajigal, en que esa es una foto antigua de cuando comenzó a hacer su construcción, en la actualidad no se encuentra de esa manera y está activo. Allí le íbamos a dar una reseña histórica de todo lo que fue la construcción. Manteníamos los mismos recursos que el anterior y en la última estrategia, que era el reportero de la historia, y con las mismas características, objetivos, técnicas, números de estudiantes, duración y material de interés. Esa fue la estrategia que me tocó desarrollar a mí, ya que éramos un grupo de 3 chicas. Ahí vamos a hablar sobre el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, la estructura social y económica de la población, los procesos de urbanización de la parroquia 23 de enero y los arquitectos destacados. La mayoría de los estudiantes, por ejemplo, de la web 23 de enero, viven muy cerca o inclusive en donde están los superbloques del 23 de enero. La estrategia vendría siendo la misma: actividades del docente, actividades del alumno, los recursos, el desarrollo y cierre. Muchas gracias por su atención. Se alimenta el gallo pinto con flores de siempre viva.
Yaquera, saludos a todos los participantes de la sexta jornada de investigación histórica Arístide Medina Rubio. Agradecido a la profesora Lady Lima de la Universidad Rómulo Gallego, extensión Calabozo, por la oportunidad que me da de participar en este magno evento. Saludo pues a todo su equipo. Mi nombre, Simón Alberto Fernández Pereira, profesor, especialista, maestría, y el pequeño aporte que voy a dar es sobre Bolívar y la cuestión indígena. El extensivo, o sea, el físico, es mucho más completo que esta parte de audio que, bueno, por asunto de tiempo, pues tuve la necesidad, digamos, de simplificarlo, ¿no? De recortarlo. Entonces, bueno, comenzamos. Aportes de Simón Bolívar el Libertador a favor de los pueblos y comunidades indígenas de la Bella América. Bolívar y la cuestión indígena. Los elogiosos conceptos emitidos acerca de la actuación política inspirados solo en la cantidad de sus acciones no sería del todo consistente, porque es propio de todo gobernante el despliegue de una gran actividad para el cumplimiento cabal y eficiente de sus obligaciones. Creemos que su mérito descansa primero en la notabilidad de ciertas acciones y segundo, en las circunstancias en que se desarrolla su labor de gobierno, es decir, el cúmulo de dificultades que hubo de superar durante el desarrollo de su ejercicio del mando. Con sobrada razón se autocalificó Bolívar como el hombre de las dificultades. El hecho de instaurar un gobierno completamente diferente en un lugar donde existió otro de varios siglos de raigambre, según nuestro entender, constituye el primero de las tantas embarazosas situaciones limitativas de la acción del gobierno de Bolívar. La destitución de don Vicente Emparan y Orbe el 19 de abril de 1810 y la acción del mando político por una junta constituida por ciudadanos venezolanos es uno de los más felices sucesos de aquel momento, de aquel día. Por espacio de 300 años, el país había sido regido por un funcionario impuesto por la corona de España. No era tarea fácil, pues la destrucción de un sistema de gobierno cuyo origen se perdía en la oscuridad de los tiempos. Como lo dijera el mismo Bolívar en el manifiesto de Carúpano, 7 de septiembre de 1814. Por destrucción entendemos no solo el desplazamiento o la eliminación física de un gobernante, sino la erradicación de todo lo que este funcionario representa y defiende: las instituciones, las leyes, el concepto monárquico, la sociedad y hasta las prácticas religiosas. Entre las muchas acciones generadas por una revolución está la renuncia inicial del pueblo para aceptar los postulados del movimiento en cuestión. El origen de esta resistencia se halla en el hecho de que deben desconocerse leyes, principios, reglas
costumbres y hasta actos religiosos, culturales y sociales. La revolución de Hispanoamérica no fue la excepción de lo que hemos expuesto. Las autoridades reales y los simpatizantes del Partido Español desarrollaron una campaña sistemática destinada al descrédito de las causas de la emancipación y al entorpecimiento de las operaciones bélicas. Ello impuso a los republicanos la aplicación de medidas tendientes a la neutralización de las actividades contrarias. Para terminar, escribe Eduardo Galeano: vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos las tierras, y nos dijeron: cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían las tierras y nosotros teníamos las Biblias. Bueno, gracias por su atención, y creo que viene la parte de, digamos, intervención, ¿no?, por parte de los participantes a la jornada. De todos modos, bueno, muchas gracias por todo y nos estamos oyendo por estos medios. Un placer, gracias.